Buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Espero que todos ustedes estén bien. Nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos en nuestra serie de mensajes que se llama Uno y Muchos. Esta serie habla de la iglesia. Lo que queremos mostrar a la luz de la palabra de Dios es que en medio de esta pandemia y de la dificultad que estamos viviendo, seguimos siendo iglesia. Seguimos siendo uno. Seguimos estando en comunión unos con otros. Seguimos estando unidos a Cristo. Tenemos un solo Señor. Somos un solo cuerpo. Tenemos un propósito. Tenemos un poder que viene del Espíritu Santo. Y cumplimos la misión del Señor aún en la situación en que vivimos. Nosotros ya tuvimos el primer sermón que habló de uno solo cuerpo, habló de Cristo como la única cabeza de la iglesia. Tuvimos la meditación con el pastor João Petrecelli. Maravilloso el mensaje. Y él entró también en lo que vamos a ver hoy. Él entró en la misión de la iglesia, en el propósito de la iglesia. Hoy nosotros vamos a ver este tema, un solo propósito. Como iglesia del Señor tenemos uno solo propósito. Somos muchos, somos miembros de su cuerpo, cada uno de nosotros diferente uno del otro, especial para el Señor, pero todos con un solo propósito. Y hoy nosotros vamos a meditar en este tema. Para meditar en este tema, vamos a leer el texto de la palabra del Señor. Nosotros vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Hechos 1, del 1 al 11. Dice la palabra: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén, hermanos. Un solo propósito. Yo creo que es lo que Lucas en este texto presenta y habla sobre la iglesia del Señor, el propósito de la iglesia. Hermanos, primero decir cómo es importante saber que tenemos un propósito. Usted sabe, mi hermano, que Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para mi vida.
El Señor tiene un propósito para nosotros juntos como iglesia del Señor. Si nosotros no sabemos cuál es el propósito, si usted tiene alguna duda del propósito de su vida, eso trae problemas muy grandes a nosotros, porque o hacemos muchas cosas o nos dedicamos a muchas cosas sin saber qué es lo más importante, o nosotros no nos dedicamos verdaderamente a algo que importa. En este mensaje nosotros vamos a entender con claridad cuál es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Nosotros que somos cristianos, nosotros que conocemos al Señor, ¿cuál es nuestro propósito en este mundo? Bueno, hermanos, otra cosa que quiero decir en esta introducción es que como presbiterianos reformados, nosotros sabemos que el fin principal del hombre, la pregunta de nuestro catecismo, ¿cierto? De nuestro símbolo de fe, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Pero una vez yo escuché a un pastor hablar que nosotros no debemos buscar glorificar a Dios solo nosotros. Si nosotros queremos glorificar a Dios al máximo, entonces nosotros debemos tratar de compartir lo que tenemos para que más y más personas puedan glorificar al Señor. Esta fue la motivación del más grande misionero y del más grande teólogo también de la palabra, que fue el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo hizo el propósito más grande de su vida? Llevar el nombre de Cristo a todas las personas. Porque Pablo quería glorificar a Dios al máximo. Entonces, en este texto, hermanos, nosotros vamos a meditar sobre un solo propósito de la iglesia. Y yo voy a colocar todo el propósito, es un poco largo, y vamos analizando cada parte. Yo puse lecciones que Lucas presenta a nosotros y después nosotros vamos a analizar cada parte de lo que Lucas nos presenta en el texto. Un solo propósito, ¿cuál es? Ser revestidos del Espíritu Santo para testificar a Cristo desde donde estamos hasta lo último de la tierra, urgentemente. Este es el propósito que Lucas presenta acá para la iglesia. Bueno, hablando sobre el texto, ustedes saben que el libro de Hechos fue escrito por el evangelista Lucas. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos era una sola obra, dividida en dos partes. Lucas, que era griego, que se convirtió a Cristo, que se volvió después un gran colaborador de los apóstoles, especialmente del apóstol Pablo. En el libro de Hechos, Lucas está presente en la expansión de la iglesia. Lucas es llamado también de médico amado en la palabra. Entonces era un hombre muy culto, de muchos estudios, y fue usado por el Señor para escribir el Evangelio y el libro de Hechos. Por la forma como Lucas escribe, nosotros vimos su capacidad intelectual y cómo el Señor también lo usó. Bueno, hermanos, lo que es importante aquí es que nosotros sepamos, en primer lugar, por qué Lucas escribió el Evangelio. Él dice, si usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los primeros versículos, usted va a ver que Lucas hizo una investigación. Él preguntó a las personas que conocieron a Jesús y que todavía estaban vivas, a los apóstoles, a varias personas, unió varios documentos de escritos que ya habían sido hechos sobre el ministerio de Jesús. Y Lucas entonces escribe el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de Lucas en escribir el Evangelio? Él quiso mostrar quién era Jesús.
Jesús era el Hijo de Dios, el propio Dios encarnado. Jesús era el Mesías prometido. Jesús es el Señor de toda la creación, de toda la humanidad. Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es nuestro Salvador. Entonces, Lucas pone todos estos argumentos, primero para hablar de Jesús, para mostrar su obra, sus enseñanzas también. Y el enfoque de Lucas en el Evangelio es la persona de Jesús, la obra de Jesús, las enseñanzas de Jesucristo. Tenemos el dato de que Lucas escribió esta obra tan magnánima para un hombre llamado Teófilo, que probablemente era una persona romana muy importante y que algunos dicen que fue financiador de la obra de Lucas. Yo quiero mostrar a los hermanos que cómo Lucas termina el Evangelio. Lucas comienza el libro de Hechos de la misma forma como termina el Evangelio de Lucas. Lucas está hablando de las palabras de Jesús después de su resurrección y antes de ser ascendido al cielo. Son las últimas palabras de Jesús a los discípulos. Estas palabras son importantísimas. En el sermón de domingo pasado nosotros vimos la importancia de esas últimas palabras de Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes escuchen cómo Lucas termina el Evangelio. Él habla, él muestra las palabras de Jesús que revelan a los discípulos todo el propósito de la Escritura, todo el propósito del ministerio de Jesús. Y las palabras de Jesús ya preparan a los discípulos para lo que ellos deberían hacer, el propósito para lo cual ellos deberían dedicarse completamente para cumplir. Entonces, Lucas 24, desde el versículo 43, dice así: y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Jesús está hablando con los discípulos porque él había muerto, los discípulos no habían entendido, habían quedado muy tristes. Habían huido de los judíos, de los romanos, después de la muerte de Jesús. Pero Jesús ahora resurrecto está explicando a ellos, todo eso fue necesario. Todo eso fue para cumplir la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y sigue el texto: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y aquí, hermanos, desde el versículo 46 hasta el versículo 49 de Lucas 24, nosotros tenemos todos los elementos que vamos a exponer en este mensaje. Lucas muestra por qué escribió el Evangelio, mostrando que fue para que el ministerio y la vida de Jesús cumplió todo el Antiguo Testamento. Los discípulos tuvieron los ojos abiertos, el entendimiento abierto para entender las Escrituras del Antiguo Testamento, las cosas que se trataba de Cristo. Y ahora, hermanos, entonces los apóstoles reciben un orden del Señor, reciben un mandamiento del Señor, reciben el propósito para lo cual ellos deben vivir
en este mundo, como iglesia. Muy importante, el libro de Hechos, el texto que leímos muestra que los discípulos estaban reunidos. Jesús estaba en sus últimos momentos con los discípulos, según el relato de Lucas. Y Jesús entonces va a hablar cosas muy importantes que los discípulos van a cumplir. Jesús va a hablar entonces del gran propósito que los apóstoles recibieron del Señor y que también es el gran propósito para la iglesia. Es importante que nosotros sepamos una última cosa aquí antes de ver los puntos de este mensaje. Lo que Lucas está haciendo acá, hermanos, en el libro de Hechos, el texto que leímos es un sumario, es un resumen de todo lo que va a acontecer en el libro de Hechos. Lucas va a mostrar cómo, por causa de las palabras de Jesús, el evangelio fue predicado en Jerusalén. Después el evangelio fue llevado por toda la Judea. Después el evangelio fue predicado en Samaria. Y después el evangelio fue llevado hasta lo último de la tierra, porque el libro de Hechos termina hablando de cómo Pablo, el apóstol Pablo, está predicando el evangelio en Roma, cuando está en la cárcel. Entonces, este texto muestra cómo la iglesia en su época, la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, cómo ella cumplió el propósito del Señor. Entonces, yo quiero ahora llamar la atención de ustedes porque vamos a ver 4 lecciones sobre el propósito de Cristo para la iglesia. Un solo propósito. En primer lugar, ser revestidos del Espíritu Santo. Ser revestidos del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, que después de mostrar todo lo que Jesús había hecho, y es muy importante entender que lo que Jesús cumplió, según el relato de Lucas, fue toda la obra para hacer posible nuestra salvación. Cuando Jesús cumple su ministerio, la obra de la salvación está concluida, la obra de la salvación está completa. ¿Y qué es lo que es necesario hacer ahora? Es necesario que esta obra de salvación cumplida por Jesús sea conocida. Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores. Jesús resucitó de los muertos por los pecadores para darles vida. Y ahora todos los pecadores deben conocer la obra de salvación que Jesús ha realizado. Y esta es una tarea que será realizada por la iglesia. Pero Jesús entrega a los discípulos, Jesús advierte a los discípulos, Jesús revela a los discípulos lo que él llama de promesa del Padre. Tanto al final del Evangelio de Lucas como aquí en el inicio del libro de Hechos, Lucas registra las últimas palabras de Jesús. En el versículo 4 de Hechos 1 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús está anunciando la llegada, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. En pocos días el Espíritu Santo sería derramado sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Bueno, el gran propósito de Dios para la iglesia, nosotros vamos a ver adelante,
es testificar a Cristo. Pero antes es necesario ser revestidos del Espíritu Santo. La iglesia no puede ser testigo de Cristo sin estar revestida del Espíritu Santo. Los discípulos deberían esperar y recibir la llegada o el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, eso es muy importante. Es muy importante que nosotros entendamos que después que Jesús cumplió su ministerio, ahora va a empezar, después de su resurrección, después que Jesús fue llevado al cielo, iba a empezar la obra del Espíritu Santo. Y esta es la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, a través de la iglesia. Testificar de Cristo. Nosotros sabemos por las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús anunció en el capítulo 14 de Juan, en el capítulo 15 de Juan, en el capítulo 16 de Juan, Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, el otro consolador, aquel que iba a continuar la obra de Jesús o complementar la obra de Jesús. Y en Juan capítulo 15, Juan 15, 26 y 27, nosotros vemos Jesús hablando que la gran función del Espíritu Santo y la principal misión del Espíritu Santo es dar testimonio acerca de Jesús. Claro, eso no significa que el Espíritu Santo hace solamente eso, pero nadie puede conocer a Jesús, nadie puede conocer a Dios, nadie puede creer en Jesús sin la obra del Espíritu Santo. Los discípulos, todos nosotros que somos discípulos del Señor, somos llamados a ser testigos, pero nuestro testimonio no es posible sin la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, Jesús dijo, así como Juan ministró el bautismo sobre ustedes, yo voy a ministrar el Espíritu Santo. O sea, así como Juan trajo agua sobre ustedes, yo voy a traer el Espíritu Santo sobre ustedes. Así como la obra de Juan marca el cambio de vida, la obra del Espíritu Santo marca también el cambio de nuestra vida, de la forma como nosotros actuamos, porque podemos ser instrumentos, podemos ser usados por el Espíritu Santo. Más adelante en nuestro texto, Jesús dice que los discípulos recibirían poder. Hechos 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es la capacitación que nosotros recibimos para poder cumplir el propósito. Hermanos, aquí yo quiero traer dos aplicaciones para nosotros. Nosotros necesitamos ser revestidos del poder de Dios y tenemos el Espíritu Santo para hacer la obra. Es importante en primer lugar saber que nosotros no vamos solo. Nosotros no hacemos la obra del Señor, nosotros no podemos testificar de Cristo por nosotros mismos. No es algo que nosotros hacemos naturalmente de nosotros. Y eso nos llena el corazón de ánimo. Llevar la palabra de Dios, compartir Jesucristo con las personas, testificar sobre Jesús como nuestro Señor y Salvador, es una obra que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Y tenemos aquí un fuerte incentivo, porque cuando nosotros queremos hacer eso, cuando nosotros nos dedicamos a hacer eso, nosotros estamos siendo instrumentos del Espíritu. Él va a hacer la obra. Porque, hermanos, el Espíritu Santo actúa en nosotros para testificar a Cristo. Pero solo el Espíritu Santo puede actuar en las personas para que ellas acepten el testimonio de la palabra, el testimonio de Cristo.
Es Él quien hace la obra. Y eso es maravilloso, saber que cuando nosotros nos dedicamos a cumplir el propósito, somos usados por el Espíritu Santo. Pero por otro lado, hermanos, surge la pregunta, ¿nosotros hemos sido instrumentos del Espíritu? ¿Nosotros hemos sido revestidos del Espíritu Santo? Si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos ha usado. El Espíritu Santo nos ha llenado. El Espíritu Santo ha consagrado, santificado nuestras vidas. El Espíritu Santo ha usado nuestras vidas para que Cristo sea conocido. Que nosotros podamos saber, hermanos, que este es el propósito del Señor para nuestras vidas. En primer lugar, que nosotros seamos llenos del poder del Espíritu Santo para cumplir el propósito que el Señor tiene para su iglesia. Un solo propósito tenemos como iglesia del Señor. En primer lugar, vimos ser revestidos del Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, para testificar a Cristo. Y este es el verdadero propósito, el propósito claro. Testificar a Cristo. El texto sigue, Hechos 1, del 6 al 8, pasa algo muy curioso, ¿cierto? Dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí pasa algo muy interesante. Cuando Jesús habla de la venida del Espíritu Santo, los discípulos entonces empiezan a pensar sobre el futuro, sobre de qué está hablando Jesús, y ahí sale de adentro todo este pensamiento judío, este nacionalismo, este pensamiento de las promesas que deberían cumplir en Israel. Entonces, ellos pensaban, como muchos judíos, como la mayoría de los judíos, que Israel sería restaurado como un reino. Entonces, hay varias confusiones en la pregunta, ¿cierto? ¿Restaurarás el reino a Israel? Jesús está hablando del reino de Dios, pero ellos confunden con el reino de Israel. Entonces, la pregunta lleva todo este pensamiento que era equivocado, que los judíos tenían en su mente. Jesús, de alguna manera, incluso reprende a los discípulos y no va a hablar de Israel, sino que va a hablar de las naciones. Entonces, el texto sigue, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo con relación al tiempo, con relación al futuro, como si Jesús hubiera dicho, esto pertenece a Dios. El futuro pertenece a Dios. Jesús no quiere en este momento que ellos estén pensando en el futuro, porque, hermanos, hay un propósito, estamos hablando aquí del propósito del Señor, para la iglesia hoy. Para ellos tenían que cumplir en sus días. Hay un propósito del Señor para hoy. El futuro pertenece al Señor. El presente, en el presente nosotros tenemos que cumplir el propósito que el Señor tiene para nosotros como su iglesia. Entonces Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y me seréis testigos. Hermanos, aquí está el gran propósito del Señor para nosotros. Está clarito en el texto. El propósito del Señor es que nosotros seamos testigos de Él.
quiero que los hermanos entiendan la palabra testigos acá, que tiene la misma raíz de la palabra mártir. Y hay dos cosas importantes. Jesús está diciendo, el Espíritu Santo va a llenar ustedes de poder y ustedes van a ser mis testigos. Ser testigo de Jesús en este sentido significa dos cosas. La palabra mártir en este contexto y en el contexto de esta época significaba dos cosas. Primera cosa, ser un testigo de hechos, de acontecimientos que uno participó, que uno vio, que uno estuvo presente. Entonces, en primer lugar, testigo tiene este sentido. Lógicamente, aquí hay algo muy especial para los apóstoles que vivieron con Jesús, que fueron sus testigos oculares. Ninguno de nosotros es testigo ocular de Jesús. Pero la Biblia dice que todo el Nuevo Testamento, todo el Evangelio, toda la palabra que nosotros predicamos, tiene el fundamento de los apóstoles. Porque nosotros llevamos este mensaje que Jesús transmitió a ellos y esta palabra cambió nuestras vidas. Entonces, en un sentido, nosotros debemos ser, en el poder del Espíritu Santo, testigos de quién es Jesús, de sus enseñanzas, de su palabra, ser testigos de su señorío, ser testigos de su salvación. Y el Espíritu Santo es quien nos hace estos testigos, porque Él nos va a usar para testificar y Él va a obrar en los corazones para que las personas puedan aceptar en la vida de los que son elegidos del Señor. Entonces, en primer lugar, hermanos, eso es nuestro propósito como iglesia. Anunciar, proclamar, predicar, enseñar la palabra del Señor, el Evangelio, y mostrar el centro de esta palabra y de este Evangelio, que es Cristo. Dios amó al mundo. Hay esperanza y hay salvación en Cristo. Dios envió a su único Hijo. Jesús se encarnó, se hizo hombre. Tomó sobre Él nuestras deudas, nuestros pecados. Jesús cumplió toda la ley en lugar nuestro. Jesús murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Jesús resucitó de los muertos. Él subió al cielo. La naturaleza humana nuestra está con Él a la diestra de Dios. Y nosotros tenemos este camino para ir a Dios. Hermanos, hablar de eso para las personas, hablar de la gloria de Dios, del señorío de Dios, hablar de la salvación, del amor, de la gracia de Dios, es nuestro principal propósito como iglesia. El apóstol Pablo es un ejemplo para nosotros en ese sentido, porque en la carta a los romanos Pablo dice: yo quiero ser el primero a dar las buenas noticias a las personas. Yo quiero ser el primero a llevar esta palabra a las personas. Entonces, en primer lugar, ser testigo significa eso. Y en otro lugar, en otro sentido, la palabra testigo también es aquel que defiende una causa. Es aquel que lleva una visión y defiende esta visión. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios, con el Evangelio. Debemos diseminar, debemos esparcir, debemos divulgar toda la palabra del Señor a las personas, toda la voluntad de nuestro Dios. Debemos fomentar eso. Nosotros somos los testigos del Señor. Nosotros debemos defender la causa del Señor delante de tantas filosofías,
delante del pecado que se agranda en el mundo, delante de la perdición de las personas, delante de las vidas degeneradas que muchos viven en la sociedad. Nosotros debemos defender esta causa, defender esta palabra delante de las personas. Este es el propósito que nosotros tenemos, hermanos. Jesús dijo, ustedes recibirán el Espíritu Santo y ustedes van a ser mis testigos. Que cada uno de nosotros pueda cumplir el propósito de ser testigo del Señor en el mundo donde nosotros vivimos a cada día. Tenemos como iglesia del Señor un solo propósito. Ya vimos que es ser revestidos del Espíritu Santo para testificar a Cristo. Y ahora en tercer lugar, desde donde estamos hasta lo último de la tierra. En el mismo versículo 8 que nosotros leímos, Jesucristo dijo así, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante cómo Jesús habla con los apóstoles, cómo ellos deberían cumplir el propósito de ser testigos. La forma como Jesús coloca es la siguiente. Primero, ustedes deben ser mis testigos llenos del poder del Espíritu Santo en Jerusalén. Es como si Jesús dijera, en primer lugar, en la casa de ustedes, en la familia de ustedes, en el trabajo donde ustedes viven, con los amigos que ustedes conviven toda la semana, los meses, en el año, en la misma ciudad donde nosotros vivimos. Jesús habló esto para ellos, partiendo primero por la ciudad de Jerusalén. Y fue así que ocurrió. El evangelio empezó a ser diseminado, a ser esparcido desde Jerusalén. Pero Jesús dice, y en toda Judea. Y aquí es interesante, hermanos, que en el texto original, la idea es que no es que terminamos en Jerusalén, ahora vamos a la Judea. No, a la vez. Mientras ustedes están llevando el evangelio y viviendo el evangelio en Jerusalén, en su casa, en su ciudad, ustedes también deben llevar a la Judea. La Judea era la región. Es como si acá pudiéramos, acá en Santiago, ¿cierto? Primero llevar el evangelio en Santiago, pero también a la región metropolitana, ¿cierto? O a todo el Chile, porque Chile no es un país tan grande. Entonces, ellos deberían llevar el evangelio a la Judea. Y hermanos, por el poder del Espíritu Santo fue lo que pasó. Ellos estaban preocupados en llevar el evangelio a Jerusalén. Y luego el evangelio fue llevado a toda Judea. Y ellos entonces se preocuparon de evangelizar, testificar y llevar la palabra del Señor a la Judea. Pero después Jesús dice, y en Samaria. Y aquí no es que, bueno, ya terminamos con Judea, ahora vamos a Samaria. No, es a la vez. Entonces, debemos llevar el evangelio al vecino, a la región vecina, como era la región de Samaria. Y los samaritanos eran tenidos como enemigos de los judíos, pero ellos, Jesús está diciendo, eso se acabó. Ustedes deben llevar el evangelio a ellos también. A estas personas que son muy diferentes, que son tenidas incluso como enemigos. Ustedes deben llevar el evangelio de salvación, de gracia, la palabra de Dios con toda fidelidad a ellos también. Testificar de Cristo principalmente. Pero después Jesús dice, y hasta lo último de la tierra. Y aquí no es que ellos deberían, bueno, ya terminamos con Jerusalén, ya terminamos con Judea, ya terminamos con Samaria, ahora vamos a lo último de la tierra. No. Ellos deberían a la vez estar llevando el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hermanos,
Eso fue lo que pasó en el poder del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Porque el evangelio llegó hasta la capital del imperio, hasta Roma. Y ahí empezó a nacer pequeñas iglesias en todos estos lugares. Y toda esta iglesia estaba conectada y toda esta gente estaba unida en un solo propósito. Hermanos, así también nosotros hoy debemos hacer. Nosotros debemos dedicar nuestra vida a cumplir el propósito de llevar el evangelio desde nuestro hogar, nuestros familiares, hasta nuestros amigos. Donde estudiamos, donde trabajamos, debemos ser testigos del Señor y estar pidiendo al Señor estrategias y llevando a las personas la palabra de Dios. Pero estar comprometidos con la región, llevar el evangelio, iniciar, plantar nuevas iglesias, apoyar grupos, evangelizar a nuestros vecinos más allá. También en todo el país, en el norte, en el sur, para el mar, para la cordillera. Nosotros debemos estar preocupados en llevar la palabra del Señor. Pero no solo eso, también a otras naciones, también a pueblos distantes que son tan carentes y necesitados del evangelio. Esta es la obra de Cristo, hermanos, el deseo y el propósito de Cristo. Esta es la misión y la obra del Espíritu Santo. Y nosotros somos los instrumentos del Señor para cumplir esta misión. Usted puede preguntar, pastor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se cumple eso? Yo no sé. Yo sé que hay que hacerlo. Y el Espíritu Santo lo hará a través de cada uno de nosotros. Un solo propósito, hermanos, tenemos como iglesia del Señor. Primero vimos ser revestidos del Espíritu Santo. Segundo, para testificar a Cristo. Tercero, desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Y para terminar, urgentemente, esta obra, este propósito, nosotros debemos cumplir, hermanos, como prioridad. Y tenemos que cumplir urgentemente, porque es una obra imperiosa. Mira, me llama mucho la atención cómo termina el texto, porque después que Jesús habló todas estas palabras para los discípulos, después que Jesús mostró este propósito para los apóstoles, y antes de que fuera cumplido todo este propósito en el libro de Hechos, porque la iglesia testificó en el poder del Espíritu desde Jerusalén hasta Roma. Cuando Jesús termina de hablar y sube al cielo, aparecen ángeles a los discípulos. Mira lo que dice la palabra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 9. Ahora versículos 10 y 11 de Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Interesante que cuando Jesús termina de hablar, empieza a subir al cielo. Él empieza a entrar en las nubes y es ocultado y llevado al cielo en la presencia de los discípulos. Y ellos quedan mirando. Yo no sé, hermano, lo que pasó ahí, pero parece que ellos se demoraron ahí. Quedaron así, chuta, ahora Jesús ya no va a estar con nosotros, ya no va a aparecer, ¿qué es lo que va a pasar? No sé si empezaron a llorar, si estaban felices. Yo creo que varios pensamientos estaban en el corazón, algunas incertidumbres. Pero es interesante que aparecen dos varones de blanco, vestidos de blanco, ángeles, que aparecen ahí, hermanos, para hacer dos cosas fundamentales. La primera cosa que ellos dicen es, ¿por qué están mirando al cielo?
O sea, era algo impactante lo que ellos vieron. Pero había algo mucho más importante. Ellos no podían quedarse ahí. Ellos deberían salir de ahí, volver y cumplir lo que Jesús había dicho. Vayan a Jerusalén y aguarden la promesa del Padre y cumplan el propósito. Estén enfocados en cumplir el propósito. ¿Por qué los ángeles hacen eso, hermanos? Porque es urgente. Es urgente que nosotros estemos cumpliendo el propósito del Señor. Debemos cumplir el propósito del Señor urgentemente. Debemos tener eso como prioridad. Debemos saber que eso es imperioso. Debemos dedicar toda nuestra vida, capacitarnos para eso. Porque es urgente, hermanos, que después que Jesús cumplió su obra y su ministerio, que anunciemos a las personas lo que Él hizo. Eso es urgente que personas escuchen la palabra, es urgente que personas crean en la palabra, es urgente que los pecadores confesen sus pecados y confesen a Cristo como su Salvador, porque solo así habrá salvación y habrá comunión con el Señor. Solo así el nombre del Señor será glorificado más y más en medio de los hombres. Entonces es urgente que ellos no se queden mirando al cielo. Es urgente que trabajemos, que vayamos, que seamos llenos del Espíritu Santo y seamos usados por el Señor. Y la otra cosa que los ángeles muestran es que ellos dijeron a los apóstoles: este mismo Jesús que ustedes han visto subir al cielo, ustedes van a ver volver después. Los ángeles están diciendo, todo lo que Jesús dijo se cumplirá. Ustedes saben que todo lo que Él ha dicho se cumplirá. Todo lo que Él realizó fue cumplimiento de la palabra de Dios. Y todo lo que Él ha prometido se va a cumplir. Y ahí, ¿qué es lo que viene en nuestra mente, hermano? La alegría, ¿cierto? El gozo, la seguridad de que la palabra del Señor es verdad. Pero si todo lo que Él hace se cumple, nosotros también debemos cumplir. Nosotros debemos cumplir la voluntad y la palabra del Señor para nosotros. ¿Cuál es el propósito del Señor para nosotros, hermanos? Que nosotros seamos revestidos del poder de Dios. Que nosotros seamos testigos de Cristo a todas las personas. Que nosotros hagamos eso desde acá hasta lo último de la tierra. Y que nosotros cumplamos la palabra del Señor de forma urgente, de forma imperiosa, de forma prioritaria, porque esa es la voluntad de nuestro Dios para nosotros. Y fue eso lo que pasó, hermanos, con la iglesia en el libro de Hechos. La iglesia cumplió su propósito. Que sea así en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en la iglesia del Señor en nuestros días. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Amén.
ti entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, por todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Nosotros vamos a orar, hermanos. Padre amado, muchas gracias, oh Dios, por poder adorarte, por poder juntamente con nuestros hermanos buscar tu rostro, por poder, oh Dios, escuchar y meditar en tu palabra. Y nosotros queremos en este momento poner nuestras vidas en tus manos, pedir, oh Dios, que el Señor tenga misericordia de nosotros, pedir, oh Padre, que el Señor perdone a nosotros, limpie a nosotros, pero pedir también que el Señor nos capacite y que nosotros, oh Dios, en tus manos, unidos como un solo cuerpo, como iglesia del Señor, que podamos cumplir el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de exaltar y glorificar tu nombre por medio de nuestras vidas. Y también, oh Dios, especialmente llevando la palabra del Señor, el Evangelio, llevando a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador para todas las personas que están a nuestro entorno y hasta lo último de la tierra. Nosotros colocamos nuestras vidas en tus manos, pedimos tu bendición y agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén.